¿Qué es arquitectura? Les había comentado el día de ayer, cuando los conocí, bueno, ayer, ¿qué es arquitectura? Seguramente tienen un montón de dudas y seguramente les han dicho qué es arquitectura todo mundo, desde construir, desde hacer planos, desde dibujar, desde vender pisos. La arquitectura son muchas cosas, pero solamente se define en una, que es y somos organizadores de espacios. La arquitectura existe desde el inicio de la humanidad, desde que el ser humano existe en el planeta Tierra. Y me van a preguntar, oye Juan Manuel, pero no tenían conocimiento, esas personas no habían estudiado, entonces no sabían qué es arquitectura. No sabían, pero tenían una necesidad que cubrir, que era protegerse y que era alimentarse. Para protegerse y para alimentarse buscaban lo que tenían a su alrededor, buscaban cosas del lugar, del sitio, y las utilizaban para construir sus moradas. Los primeros refugios en los que se pueden considerar arquitectura pues eran las cuevas. Las cuevas servían para protegerse y eran parte de un recurso natural y cumplían con una necesidad. Entonces, la arquitectura responde a una necesidad humana y esa necesidad es distinta para cada uno de nosotros. Lo vamos a ir viendo en el curso. Cada ser humano es distinto, cada necesidad es diferente. Cada espacio es distinto, cada necesidad es diferente. Un ejemplo, un baño. El baño sirve para bañarnos, para asearnos, sirve para otras cosas. Pero su principal función es para asearnos, bañarnos, en fin. Pero cada uno de nosotros usamos y utilizamos el baño de una manera diferente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros lo usamos de manera diferente, nos apropiamos de ese espacio y le damos un significado a ese espacio y lo hacemos nuestro. Para ti, para mí, para otros, sirve para lo mismo, pero cada uno lo hace propio. Entonces, ahí empieza a tener significado lo que es la arquitectura. ¿Por qué? Porque cumple una necesidad, cada necesidad es diferente para nosotros. Por ejemplo, todos tenemos un celular, el celular sirve para comunicarnos, pero nosotros lo personalizamos a lo que nosotros necesitamos y utilizamos. ¿Va? La arquitectura sirve para organizar espacios. ¿Cómo los organizamos? A partir de lo que tenemos en el lugar, en el sitio. La arquitectura siempre responde al sitio y al lugar en el que se encuentra y al momento histórico en el que se realiza. Esa nos ayuda a delimitarla, a definirla, para poder crear espacios. ¿Qué es un espacio? Aquel que va a alojar una actividad para nosotros resolver una necesidad humana. Esa parte es bien importante. Arquitectura resuelve una necesidad muy particular, aunque para muchos sea la misma, pero para una sola persona es única. Siempre es reflejo de la sociedad y del lugar en el que estamos. Y sobre todo del sitio, del lugar. No es lo mismo una persona que vive en Egipto, una persona que vive en México, una persona que vive en Estados Unidos. El lugar, el sitio, el clima le va a dar las respuestas para poder hacer su arquitectura, para utilizarla, resguardarse y componer esos espacios. ¿Qué es composición? Es organización. Eso es, organización de espacios. Pero algo bien importante que ustedes tienen que aprender en el curso son dos cosas. Uno, que nuestro pensamiento o el pensamiento para poder entender la arquitectura es tridimensional. Sé que todos ahorita no saben qué es la parte tridimensional, pero la segunda dimensión la tenemos clarísima. Pero todos nacemos con la intuición de pensar en tres dimensiones. Es per se, desde que nacemos lo sabemos, solamente que de acuerdo a nuestro bagaje cultural la vamos haciendo más grande, la vamos entendiendo para poder resolver un espacio y para poder descifrar un espacio. Entonces, arquitectura es organizar espacios. Nosotros somos grandes organizadores de espacios. Hacemos muchas cosas más, pero la finalidad es organizar espacios. Y siempre esos espacios responden al lugar, al sitio, al momento histórico, al clima y lo más importante, a una necesidad muy particular de alguien. ¿Va? Queda clarísimo. Después, ese sitio, ese lugar, lo tenemos que entender como una organización, como un ente, ¿ok? Y para poderlo entender tenemos que saber pensar en 2 dimensiones y 3 dimensiones. Todos piensan en 2 y en 3 dimensiones, pero la forma en que el ser humano está concebido es para que piense y se organice en 3 dimensiones. A partir del curso, a partir del día de hoy, uno de los logros es que sepan qué es la arquitectura
para qué necesitamos la arquitectura, por qué van a ser arquitectos y cómo pensar con arquitectura o a partir de la arquitectura, es decir, a partir de la tercera dimensión. Eso lo vamos a ir aprendiendo. Les vamos a dejar un montón de trabajos de curso, dentro del curso en el que tengamos que ver primero cómo enseñarlos a pensar en 3 dimensiones. Ese es el gran reto, que sepan pensar en 3 dimensiones para que puedan ver, leer, observar, caminar y recorrer en 3 dimensiones y podamos entonces en su momento expresar nuestras ideas a partir de la tridimensionalidad y entender todos los demás factores que hemos estado hablando. Les voy a dejar una serie de ejercicios que tienen que ver con un pensamiento en 2 dimensiones, con un pensamiento en 3 dimensiones, en cómo organizar espacios. Y ahorita seguramente algunos se van a preguntar, ¿qué es un espacio? Lo vamos a ir viendo dentro del curso. El curso nos va a dar para entender qué es un espacio, pero de entrada, ahorita quiero que sepan que los espacios son parte de la organización, de la arquitectura y contienen una actividad única y humana, ¿va? Entonces, pensar en 2 dimensiones para poder representarlo en 3 dimensiones. Eso es lo que vamos a ver y después qué es arquitectura y de qué está compuesta la arquitectura. En la siguiente sesión tendremos qué es 3 dimensiones y cómo se empiezan a desarrollar y cómo nos vamos a meter a otros temas muy, muy interesantes. ¿De acuerdo? 2 dimensiones, 3 dimensiones y que somos organizadores de espacios.